¿Cómo están? Buenas noches a todos y todas. Gracias por entrar, por estar presentes. Gracias, Kevin, por encender tu cámara. Puede ser un buen ejercicio tal vez para el principio, los que quieran encender su cámara para que nos veamos, nos conozcamos, porfa. La idea justamente es que sea lo más presencial posible este encuentro y para ello vernos las caras ayuda, ya que estamos en la virtualidad. Solamente recomendarles eso, ¿no? Que tratemos de interactuar con Manuel, que aprovechemos al máximo este poco espacio que tenemos para satisfacer todas nuestras expectativas, hacer preguntas eh, y apoyar, ¿no? Para que no se sienta solo, Manuel, y parezca que esté hablando solo, ¿no? ¿Ves? Ya se ha ido el Kevin porque le ha dado pena. Hacemos un intentito de abrir nuestras cámaras, así también saco la fotito del taller, ¿les parece? A ver. Abriremos camaritas un ratito, así después ya se despeinan y se ponen cómodos. Muy bien, gracias, gracias Erika, gracias Dianta, Pamela, súper, Kevin, alguien más. Nadie más puede abrir su cámara, Pamela, Nelson, Silvia, no van a salir en la foto, por si acaso. Edwin dice, estoy en el trabajo, no puedo. Perdón, estoy en la calle. Ya, no hay problema. No se preocupen. Esperen, no apaguen los que estaban. Voy a sacar la foto, un segundo. Ya estamos. Ok, ahora sí. Bueno, voy a dejarte a ti, Manuel, para que te presentes con todos y todas, así más en confianza, para que no, yo no diga tu currículum, sino que sea algo más personal. Gracias por estar aquí, bienvenido y adelante. Estás sin micrófono. Ahora sí, ahora sí. Bueno, gracias Gaby y un saludo a todos los muchachos y muchachas que están en el taller. Bueno, yo soy Manuel Sehuane, soy fotógrafo documental sobre todo, igual hago un poco de fotografía, digamos, artística, entre comillas, y en el documental igual me muevo un poco, digamos que uso herramientas de ambas ramas, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar darles un pantallazo o una idea de la fotografía, de cómo pueden trabajar la fotografía para contar historias. Y pues eso, espero que les sirva para su proyecto. Súper, gracias, Manu. Entonces empezamos nomás y te dejo. Perfecto. ¿Mm? Bueno, la fotografía es una herramienta súper útil y sobre todo yo diría es súper fácil. O sea, al final es el acceso más, yo creo, el arte más accesible que tenemos todos, porque, digamos, pintar requiere habilidad. Yo no sé pintar nada, ni dibujar nada, la verdad, o hacer música, o actuar, en fin. En cambio, la fotografía, si bien obviamente perfeccionarla requiere estudio y práctica y demás, lo más elemental que es simplemente obtener un registro visual en una cámara, pues lo podemos hacer todos gracias a que ahora todo el mundo usa un celular y todos los celulares, estoy seguro, actualmente tienen una cámara, ¿no? Unos mejores que otros, pero en fin, el dispositivo lo tenemos y el acceso a él, ¿no? Al aparato. Entonces, creo que es una herramienta súper útil y súper accesible. Entonces, considerarla como una de las opciones que tienen para contar una historia o para hacer arte me parece elemental y fundamental. Entonces, un poquito yo les quiero mostrar qué pueden hacer con ella, ¿no? Si bien la mayoría de los fotógrafos, digamos que profesionales o las obras, usan aparatos, eso, profesionales, cámaras, que tienen muchas opciones de manejo, en fin, eso no restringe nada, ¿no? Es más, creo que hasta se ha vuelto una moda últimamente el uso de la cámara, digamos, instantánea o del celular para hacer obras, ¿no? Hace unos años hubo una película que estuvo nominada a los Oscars y creo que ganó algún premio, filmada enteramente con un celular. Eh, Hay una revista famosa en Estados Unidos, que es la revista Times, que es una conocida, digamos, mundialmente, y todo el anteaño pasado, las portadas de
todas las portadas de la revista, de cada número, de cada mes, se hicieron con celulares. Entonces, el celular y la tecnología ha avanzado tanto que los celulares son una muy buena herramienta fotográfica. Es más, creo que digamos, los últimos celulares tienen hasta más resolución que mi cámara profesional, por ejemplo. Entonces ha crecido tanto que eso es una herramienta perfecta. Entonces yo les impulsaría a eso, ¿no? A que consideren que ya tienen eso en su mano y con eso pueden empezar a crear ya ahora mismo o en cualquier momento que lo quieran. Así que eso. Entonces, quiero empezar a mostrarles trabajitos, porque creo que es importante eso. Más bien esta arte no necesita mucho estudio, es básicamente encender y sacar una foto. Obviamente hay cuestiones compositivas, luz y de sombras, pero en el fondo, cuando se trata de narrar, de usar la fotografía como una herramienta narrativa, yo pienso que lo estético es secundario al mensaje que queremos dar, ¿no? Entonces creo que es importante que veamos trabajos. He hecho una selección de trabajos para mostrarles que más o menos juegan o tratan temas que creo que son los temas que ustedes tienen que cubrir o que retratar en este taller de lanzarte, en el programa, en el proyecto. Entonces, y a la vez he escogido temas que no se basan en una práctica muy artística, que no requieren demasiado conocimiento sobre composición, sobre temas, digamos, técnicos de la cámara, sino más bien se basan en simplemente tener un testimonio real, un testimonio importante, sincero y un testimonio que llama a la reflexión, ¿no? Entonces voy a empezar a mostrarles eso. Voy a compartir mi pantalla. Eso es. Esto es. Eso, creo que sí se puede ver, ¿verdad? Mi pantalla del Sí, se Google. puede ver, está compartido. Perfecto, perfecto. Bueno, voy a empezar a mostrarles cosas. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, no duden en interrumpirme y lanzarla y la vamos a discutir. Así que eso. Entonces, bueno, una de las cosas importantes, ¿no? La fotografía, de alguna manera, sobre todo la fotografía documental, es decir, en comparación o en contraposición a la fotografía artística, no suelen sustentarse por sí solas. Es decir, si ustedes me muestran esta foto, puede ser una foto bonita y lo que sea, pero no es tan fácil entender sobre qué se está hablando, ¿no? Entonces, bueno, igual sucede en otras artes, pero creo que sobre todo en la fotografía y sobre todo en la fotografía documental, hay una necesidad de un texto. Entonces, usualmente, yo diría el 98% de los trabajos fotográficos vienen acompañados de un texto que describe o que contextualiza qué es lo que vamos a ver, ¿no? Lo que, digamos, no queremos es que el texto me diga lo que las imágenes me dicen, ¿no? No queremos redundar. De alguna manera hay que pensar que ambos, texto e imagen, son un recurso narrativo. Entonces, lo que digo en el texto no tiene que repetir lo que las imágenes me muestran y viceversa. Lo que tiene que hacer es complementarse, ¿verdad? Entonces, he hecho una lista aquí de trabajos. Le voy a pasar a la Gaby para que les pase a ustedes después los links de todas estas historias para que ustedes les sirvan como referencia, como inspiración para cuando construyan su trabajo. Entonces, este trabajo, por ejemplo, Chicas Maisha se llama, y se lo hace en Nairobi, en Kenia. Y bueno, dice, la violencia y las violaciones de niñas jóvenes es un gran problema en Kenia. 13 millones de niñas entre 15 y 19 años han sido violadas, pero menos del 10% recibe ayuda. 4 de cada 10 mujeres experimentan violencia doméstica durante su vida. En general, estos números sugieren que este es un problema creciente. En fin, no voy a leer todo el texto, ¿no? Pero bueno, ya sabemos de qué trata la historia, ¿no? O la temática a la cual se está tratando. Entonces, ahí hay un texto de descripción. Se puede leer más. Ah, no, es solo hasta ahí.
Entonces esta chica, bueno, aquí lo que podemos leer es que empezó su trabajo en enero y su plan es regresar para profundizar la historia. Entonces, aparentemente ella trabaja con víctimas de violencia, ¿no? Ahora hay algo importante, ¿no? No queremos revictimizar, no queremos reproducir violencia en los trabajos, ¿no? Porque no queremos causar un efecto, digamos, negativo, ya sea en las víctimas o en la gente, porque también mostrar violencia o mostrar, sí, suele generar un poco de rechazo, yo siento, ¿no? En la gente. Es como las fotos de la guerra. Hemos visto tantas fotos de guerra que ya no queremos ver más, ¿no? Entonces la gente le muestran eso y dice, no, no, no quiero ver. Entonces un poco eso no nos sirve para tratar el tema y la importancia de que no hayan guerras y violencia porque lo rechazamos, porque visualmente nos afecta, ¿no? Entonces, esta serie es de una chica que trabaja con jóvenes en Kenia y la voy. Esas son las fotos. Voy a intentar reducir esto para ver si se puede ver todo. Bueno, no se puede ver todas las fotos en una sola vista. O creo que sí aquí. A ver. Eso. Qué maravilla. Ahora sí. Listo. Entonces, un poco, primero una cuestión, digamos, formal o más técnica, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo se construye una obra o una historia o cómo narramos a través de imágenes? Usualmente son, como les decía, tenemos dos partes. Un texto descriptivo que no te cuenta, no nos está diciendo quién es ella ni ella o qué está pasando en las imágenes, simplemente describe un contexto, describe que en Kenia, en Nairobi, hay un contexto de violencia contra las mujeres y que ella visita a un grupo de mujeres en un hospital o en un centro de ayuda para jóvenes madres, ¿no? Víctimas de violencia. Entonces nos describe el contexto y ya las imágenes ya son detalles, son momentos, son imágenes simbólicas que nos muestran, yo diría más que describir, son sensaciones, ¿no? Sí, ¿no? Son como sensaciones o como emociones de la realidad de estas chicas. Como decía hace un rato, no reproducen violencia, ¿no? No se muestra porque a veces caemos en esa, digamos, en el cliché o en la idea fácil de mostrar a alguien atada o violentada o atacada, en fin, ¿no? Y eso no creo que tenga tanto interés. Al contrario, estas imágenes más bien me parecen súper íntimas, súper bonitas, ¿no? Las muestra a las chicas súper, sí, como lo que son jóvenes, son personas, son, son lindas, son gente admirable y vemos un poco más bien no la parte, pues eso, violenta, dañina de la historia, porque es además una historia pues fuerte, es una historia negativa, ¿no? Sino tal vez vemos un poco cómo ellas salen, cómo ellas tal vez luchan, cómo ellas quieren salir, digamos, de esta situación en la que han estado, ¿no? Vemos, por ejemplo, el retrato, ¿no? El retrato es uno de los usos más comunes y más importantes de la fotografía. Es casi imposible encontrar un trabajo que no incluya un retrato, ¿no? O sea, hay varios retratos, ¿no? Aquí están las dos chicas, aquí hay retratos que por ejemplo, no muestra, si bien no muestra el rostro, que puede ser otra cosa importante, ¿no? Por ejemplo, si estamos tratando un tema que es un poco duro, es un poco difícil, puede haber, pues sí, si estas chicas son víctimas de violencia, que no quieran mostrar el rostro, en fin, ¿no? Entonces, incluso ahí hay un uso o sea, el no mostrar el rostro también tiene una razón, digamos que conceptual o que es parte de este proyecto, ¿no? Porque es una cuestión que es difícil, ¿no? Y que a veces no se quiere divulgar del todo, ¿no? Pero este retrato me parece muy lindo, estos dos retratos son hermosos, ¿no? O sea, muestran un poco, yo no las siento como algo
no creo que muestren una cuestión mala, sino más bien una cuestión de esperanza, una cuestión muy humana, digamos, ¿no? Tampoco es una historia feliz, ¿no? No las vamos a ver sonriendo, pero tampoco vemos un sufrimiento, ¿no? No es tangible. Hay retratos, pero también hay detalles, ¿no? Eso yo creo que es interesantísimo, esa combinación entre, por ejemplo, estas dos fotos, ¿no? Cómo con una al lado de la otra nos puede dar una lectura más interesante, ¿no? No sé, la flor, que puede ser un símbolo de la inocencia, de la juventud, en fin, y el retrato. Entonces, una de las cosas importantes es eso, entender, para empezar, que la foto no es, no siempre es una, eh, no siempre usa una descripción del todo descriptiva, es decir, que no es obvia, a veces es muy de sensaciones, muy de emociones, muy evocativa, diría, ¿no? Entonces, eso como en todo, ¿no? Como en las casas, a veces tienen cuadros de una flor, ¿no? Y no solo porque es bonita, sino porque también genera un tipo de sensación, un tipo de sentimiento incluso, ¿no? Entonces, ese es un uso interesante de la fotografía. Fotos de detalles de las chicas, ¿no? El mandil, los zapatos, las medias, eso te hace ver que son jóvenes, ¿no? Que son niñas, pues, ¿no? Entonces es importante. Pero también hay retratos esperanzadores, no sé, este retrato, por ejemplo, me parece que es un retrato bonito, el sol, es decir, que generan un tipo de esperanza y un tipo, o sea, yo siento que si solo viera violencia, sentiría un rechazo, ¿no? Porque es difícil de mirar las imágenes duras. En cambio, estas imágenes no son duras y más bien me generan un tipo de empatía hacia ellas y aún más rechazo al problema, ¿no? Porque las veo como personas que podrían ser conocidas, en fin, personas con las que puedo empatizar en la situación en la que están viviendo, ¿no? Entonces, este es un muy bonito ejemplo de cómo retratar una problemática, digamos que desde lo documental, es decir, aquí no hay un uso muy artístico, más allá de que las fotos son hermosas, están muy bien sacadas, pero no es que es un uso artístico, no podríamos encasillar esto, digamos, en fotografía artística, sino más bien yo siento que podríamos encajar en fotografía documental. Entonces, un elemento importante en lo documental, eso hablaba con la Gaby hace un rato. La fotografía documental, eso cuenta una historia, se basa en un texto descriptivo contextual y por lo general precisa de varias imágenes, ¿no? Imagínense si solo podríamos mostrar una foto para contar esta historia, creo que sería casi imposible hacerlo. Es decir, porque una foto es muy difícil, cuando es documental sobre todo, que te diga muchas cosas a la vez. En cambio, en un conjunto de fotografías, en una serie fotográfica, eso es lo que se denomina en fotografía, un trabajo que involucra más un número de fotos mayor a uno, a la unidad, o digamos, no sé, digamos de 6 para adelante, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una opción muy interesante de trabajo, es una opción que ustedes van a tener para hacer su proyecto de pensar en un tema, hacer una descripción del por qué este tema es importante y retratarlo, ¿no? Entonces, este ejemplo sirve mucho para esa mirada desde lo documental. Ahora hay cuestiones técnicas muy importantes que pueden definir la factibilidad de que un trabajo así se desarrolle. El primer tema y el más importante casi siempre en la fotografía documental es el acceso. Es decir, yo puedo pensar, ¿no? Voy a dejar de compartir. Yo puedo pensar, ¿no? Así, quiero hacer un retrato sobre, no sé, los incendios en la Chiquitanía, digamos, ¿no? Bueno, pero primero entonces tengo que llegar a la Chiquitanía y tengo que acceder a las zonas de incendios. Yo alguna vez cuando hubo los incendios, pues me puse en contacto con los bomberos, había un montón de bomberos voluntarios, y porque los incendios no son en la ciudad, hay que entrar cientos de kilómetros para llegar, ¿no? Y bueno, necesitaba transporte, no había transporte, no es que te tomas un minibús y te lleva, digamos, ¿no? Entonces tuve que hablar con los bomberos, pero los bomberos me dijeron, yo pensé, bueno, me van a dejar, pero no, me dijeron, mira,
tenemos pocos autos, poco espacio en los autos y tenemos que priorizar los espacios para la gente que está yendo a apagar incendios, ¿no? Entonces no me permitieron ingresar y bueno, no pude cubrir el tema de los incendios, ¿no? Entonces eso, el acceso es sumamente importante cuando ya pasamos de la idea de lo que queremos retratar o fotografiar al hecho de fotografiarlo. Entonces, si no tenemos acceso, va a ser, pues, imposible contar esa historia, ¿no? Y esa, digamos, el ejemplo tal vez era muy grande. Puede ser algo muy cercano, como por ejemplo, quiero retratar, no sé, la vida de un indigente, de alguien que vive en la calle. O eso, o de una persona que es víctima de violencia. A ver, tú acércate a la víctima de violencia y dile que le vas a sacar fotos. Lo más probable es que te diga que no. Y por razones obvias, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que tienen que considerar siempre desde un principio cuando planean un proyecto, ver si es factible que van a poder acceder a ese espacio, a esa persona, a ese lugar y además fotografiarle. Ese es un problema que es, tal vez yo creo que es el más grande problema de la fotografía como arte, que no tienen la pintura, la música y los otros, ¿no? De alguna manera los otros artes es uno mismo el creador, uno mismo el que personifica y por tanto uno mismo el que accede o se abre o se muestra al espectador. En cambio, la fotografía es al revés. Usualmente es el otro, es otra persona la que mostramos, la que retratamos. Entonces es muy complicado, sobre todo en Bolivia, tal vez que somos tímidos y no nos gusta revelar mucho, no sé, o eso, o simplemente nos da timidez. Es súper complicado encontrar estas personas y que accedan a abrirse a contar una historia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Y creo que es un, sí, tal vez les sirva mucho y tal vez deberían basar su elección en su tema, es en pensar en alguien o en una historia cercana a ustedes, ¿no? Es decir, no pensar en los incendios en la Chiquitanía o sino, a ver, ¿qué yo puedo retratar a mi alrededor? Y al final todos pues somos humanos, todos vivimos problemáticas similares, es decir, todos tenemos historias que contar. Entonces creo que es importante pensar en esa opción de decir, a ver, por ejemplo, no sé, yo tengo una prima o un tío que tiene una historia que contar y que puede ser interesante. O por ejemplo, no sé, en vez de eso, digamos, tengo una caserita, por ejemplo, ¿no? O la señora que vive en la esquina, que es mi amiga, o un vecino, en fin, ver dónde podemos encontrar una historia relevante en el tema en el que queremos trabajar, pero que además sea cercana, que no seamos un extraño yendo a decirle a alguien que no nos conoce, que queremos sacarles fotos, que queremos contar su historia, sino más bien alguien que ya conocemos. Entonces, cuando ya conoces a esa persona, le puedes explicar y decirle, mira, mira hermano, mira tío, mira lo que sea, porque ya hay una confianza, les dices eso, mira, te estoy trabajando en este tema y creo que podemos contar tu historia, digamos, ¿no? Entonces, esa es una opción interesante en el documental. Y la otra opción es hacerla aún más personal, y es decir, contar una propia historia. Ahí tienen toda la libertad y todo el acceso del universo, digamos, ¿no? Porque se pueden sacar fotos donde quieran, como quieran, en el momento que quieran. Entonces, esa es otra idea importante y es algo que se trabaja mucho. Entonces, les voy a mostrar ahora otros proyectos que trabajan más esa idea del, eh, del de la historia desde lo personal. Bueno, antes de pasar a esas historias personales, me había olvidado, quiero mostrarles otra historia parecida a la anterior y fotografiada un poco distinto, es decir, usando lo documental, pero también usando algo del arte, digamos, ¿no? Entonces, este es un trabajo que es sobre violencia sexual en Haití. Entonces, lo mismo que en Nairobi, ¿no? La violencia sexual y de género es una emergencia que pasa por alto en Haití. Habla sobre Médicos Sin Fronteras y habla sobre una periodista que busca documentar y mostrar las respuestas nacionales a esta crisis en gran medida invisible. Cada retrato documenta un momento íntimo con niñas que han experimentado un trauma y al mismo tiempo la quietud y la belleza de cada retrato nos recuerdan la resiliencia de cada niña
y la importancia de no victimizarlas, ¿no? Creo que esto es muy interesante. En el anterior trabajo era un trabajo tal vez muy informativo, entre comillas, ¿no? Era simplemente, este es el problema, este es el lugar donde, digamos, de ayuda o el centro de médico en donde se atiende a estas niñas, ¿no? Estaba muy enfocado, digamos, desde lo objetivo y desde lo informativo. En cambio, a mí me parece que esta parte es muy bonita, ¿no? Aparte de, porque ya sabemos que hay violencia, ya sabemos que es un problema, pero, pero tal vez es más interesante mostrar esta parte. Cada retrato documenta no la agresión, sino esta parte. Al mismo tiempo, cada retrato documenta la quietud y la belleza y nos recuerdan la resiliencia de cada niña y la importancia de no victimizarlas, ¿no? Entonces, esa es otra cosa importante, no solo en la fotografía, en todo tipo de artes y de creación, que hay una idea, hay un tema del que queremos hablar, pero siempre hay muchos, cientos, inacabables ángulos por donde vamos a hablar este tema, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo pensar eso, ¿no? ¿Desde dónde voy a contar la historia? ¿Voy a contar la historia desde el drama, desde la tragedia, o voy a contarla desde la esperanza, desde el... Como en esto es muy interesante igual. Aquí hay una foto, esto ya es un trabajo artístico, ¿no? Ya no es como en las anteriores que era simplemente el registro documental de una realidad, sino aquí evidentemente hay una construcción de una imagen, ¿no? Entonces esta es la otra opción, ya nos vamos metiendo un poco más, digamos, en la línea del arte, la fotografía. No estoy seguro si esta foto está hecha tal cual, es decir, si han colgado aquí este ramo, o me parece que en realidad es un collage. Me parece que alguien ha agarrado esto de un lugar, de una foto, del internet, no sé, lo ha recortado. Me parece que incluso estas otras hojas de aquí también, y las ha pegado una foto encima, ¿no? Entonces el collage es una práctica ancestral, yo diría, es una práctica que se hace cientos de años y es súper interesante y tiene un uso muy particular en la fotografía. Es decir, podemos incluso crear fotografías sin ni siquiera sacar fotografías. Podemos sacar cosas del internet, de revistas, de libros, cortarlas y generar nuevas imágenes a partir de fotografías que otros han sacado, ¿no? Entonces, esta es una opción interesante que pueden igual ir pensando como forma de construir. Y otra cosa que tiene una ventaja esto es que podemos meter muchas cosas en una misma imagen, ¿no? A diferencia del otro trabajo, que cada foto decía una cosa, era como un rompecabezas, ¿no? En el documentalismo tradicional, como el primer trabajo que les mostré, cada foto es una pieza de un rompecabezas y no vamos a entender el rompecabezas si no vemos todas las piezas juntas. Entonces, digamos, así hay que entender la fotografía documental porque no podemos retratar algo o hay que tener mucha suerte para que justo cuando sacamos esa foto, toda la historia se cuenta en una sola foto, ¿no? En cambio, en la foto artística no, a veces no es necesario hacer muchas fotos, podemos hacer una sola foto lo suficientemente simbólica como para narrar eso que queremos contar, ¿no? Voy a seguir pasando las imágenes. Entonces aquí ya hay una construcción, siento que aquí hay un uso simbólico muy interesante sobre, no sé, la identidad, la pose de la chica, es decir, no es una foto alegre, pero a la vez no me genera no siento que reproduzca una violencia, siento más bien que es emotiva, que es más de sentimientos, más de un estado de ánimo, ¿no? Wow, esta foto hermosa, ¿no? Sin hacer eso, de nuevo, intentando no caer en el cliché de amordazarle o taparle la boca o los ojos, digamos, ¿no? Sino algo un poco más creativo, un poco más artístico, un poco más sutil también, ¿no? No tiene que ser tan obvio, sino tiene que generarnos un tipo de sensación, ¿no? Esa foto me parece hermosa. Los colores, en fin, la simpleza, esa es otra cosa. A veces cuando tenemos fotos donde hay muchas cosas sucediendo, voy a buscar algunas si es que hay aquí, es difícil entender qué está pasando en una imagen, ¿no? En cambio, cuando simplificamos la imagen, digamos, se podría decir como una estética minimalista, es más fácil, más simple la lectura, ¿no?
eso es mucho más de sensaciones, de emociones. Las imágenes no son descriptivas, sino son evocativas, son de sentimientos, el agua, la pureza, la transparencia, el blanco, igual, ¿no? Es como un poco cuestiones de pureza, de inocencia. Esta foto yo creo que igual tiene una simbología fuerte, ¿no? El metal, las barras, esa protección, esa idea de tener que asegurarse, de tener que protegerse, ¿no? Entonces, ven cómo eso, cada imagen te va dando ciertos símbolos, ciertos detalles que contribuyen en un todo a contar una historia o un contexto, ¿no? Me parece igual muy bonito eso. La inocencia, el vestido, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo estamos en un taller de fotografía aquí en La Paz y una chica estaba trabajando el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y ella decía, he leído en el Facebook, eso a veces cuando de pronto aparece una noticia de alguien que ha sido violentada o asesinada, que esos comentarios, ¿no? Aseguro estaba con minifalda, ese tipo de cosas, ¿no? Y ella decía que han empezado a aparecer memes y publicaciones o posts en las redes, en TikTok, en Instagram, de chicas que dicen, ojalá que si me matan, espero estar vestida, digamos, correctamente, entre comillas, ¿no? Porque si tengo una falda, seguro van a decir que es mi culpa, digamos, ¿no? Entonces ven, por ejemplo, cómo podríamos encarar un tema sobre la violencia y sobre el feminicidio desde el detalle de la ropa, ¿no? Y por qué, cómo le echamos la culpa a la ropa, digamos, ¿no? Wow, muy bonito igual esta foto, ¿no? Una construcción. Por ejemplo, un detalle interesante de cubrir el rostro, ¿no? Por ahí incluso esta chica decía, no quiero mostrar mi rostro. Entonces, pensar en una manera creativa de respetar ese deseo de no revelar una identidad, pero a la vez de una manera artística y de una manera bonita, ¿no? Las luces, las sombras, enriquecen, digamos, son detalles que enriquecen la imagen. Estas un poco más documentales, tal vez sin tanto contenido simbólico como las anteriores, ¿no? Pero bueno, esa es una decisión del autor. A lo que voy es que creo que el mensaje de nuevo es ese, ¿no? De la construcción de una historia, de una narrativa a partir de muchas imágenes. Entonces, como de nuevo, es como un rompecabezas y cada foto es una parte de ese rompecabezas, ¿no? Aquí de nuevo el uso del no revelar un rostro, muy creativo, detrás de unas plantas, pero bueno, pero un uso eso, creativo y artístico de la imagen, ¿no? El simple darle espalda, estar en la sombra, hasta eso te genera también un símbolo de eso, ¿no? De esconderse, de tener miedo, la sombra, el, ese tipo de cosas siento que son importantes y interesantes y les tienen que hacer reflexionar en esas maneras de contar, ¿no? Esta foto buenísima, buenísima. O sea, cómo ejemplifica una realidad, ¿no? Así, el, el retrato del chico y la chica toda así, así rayada, ¿no? Y le han borrado el rostro. Muy fuerte esta foto. Ven cómo, por ejemplo, esto necesita también tener un poco esa, no sé, esa luz, esa creatividad y sobre todo en la fotografía, porque como dependemos de imágenes que están fuera de nosotros, es decir, nosotros no las creamos como en la pintura, tenemos que estar muy atentos a encontrar estos detalles en nuestro alrededor, en la calle, en la casa, detalles que, eso, que usados de una manera y fotografiados de una manera, sirven muy bien para expresar una idea o un sentimiento, ¿no? Me parece increíble esa foto. Igual, muy creativo, cómo esconder a alguien, pero muy casual, ¿no? De nuevo vuelvo a lo de usar el rostro cubierto, ¿no? Que siempre se ve eso, ¿no? En las publicidades o en las campañas de,
digamos, en contra de la violencia, ¿no? Y siempre es la clásica, así, un retrato y con las manos tapando la boca o tapando los ojos, en fin. Siento que eso deja ya de ser creativo, ¿no? Y viene a ser una repetición. En cambio, algo así, simple, con el mismo concepto de esconder algo, mucho más creativo, mucho más innovador, ¿no? O en este caso incluso, ¿no? Ah, muy bonitas fotos. Vamos a verlas de nuevo, pero en mosaico, porque es importante mirarlas igual en mosaico para entender lo que les digo de... Ah, mira, perfecto. Eso, del rompecabezas, ¿ven? Entonces, si bien cada foto, hay fotos que tal vez son más bonitas, mejor creadas, hay fotos que menos, hay fotos que tienen mucha más simbología, hay fotos que son más, no sé, no tan simbólicas, no tan fuertes, ¿no? Pero cuando las vemos todas juntas como un rompecabezas, hay una historia ahí, hay una narrativa y hay un contexto y se está hablando de algo y las imágenes, de alguna manera, son un retrato colectivo de eso que están hablando, ¿no? Entonces, importante para pensarlo en el momento de crear sus trabajos, de ver, de, de crear una serie fotográfica, o sea, es decir, una narrativa, una historia contada, no solo por una foto, sino por varias. Ahora, esto puede ser mucho. Yo siento, por ejemplo, si fuera yo el autor, siento que hay fotos aquí que sobran. Creo que podría haber hecho unas 10 fotografías y con esas 10 ya hubiera contado una historia. Igual las otras tal vez contribuyen, pero entonces ahí esa es otra idea importante en la fotografía, que es, hay que pensar en la fotografía como en el texto, cuando hacemos una serie fotográfica, ¿no? Digamos, si yo voy a escribir un libro, una novela o un reportaje incluso, no puedo escribir varias veces lo mismo, ¿no? Se llama redundar, ¿no? O sea, es absurdo, no tiene sentido, estamos gastando palabras y estamos gastando el tiempo del que nos ve, ¿no? Entonces, lo mismo en la fotografía, hay que cuidarse cuando se trabaja series fotográficas de no redundar, es decir, de no poner fotos, varias fotos que en el fondo me digan lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, por eso es importante, como en el ejemplo, por eso también el uso de una variedad de fotos, ¿no? Hay retratos, hay detalles como la ropa. Este cuadernito, por ejemplo, ahora se me ocurre, puede ser un diario, que el diario suele ser algo muy íntimo de la mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, una manera de digamos, poder imaginar o pensar qué fotografiar en un ensayo fotográfico es identificar estas palabras o estos, sí, ¿no? Elementos que hacen una historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pensaría en eso, si estamos hablando sobre violencia, como en este caso. Bueno, violencia es sobre todo a la mujer. Entonces, ¿qué es la mujer? La mujer es, pues, de alguna manera, tal vez es un prejuicio, ¿no? Pero es, pues, débil, o sea, en comparación al hombre, es decir, tiene menos fuerza física, ¿no? Entonces, tal vez yo pondría en vez de debilidad la palabra vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, o pondría la palabra, es además una cuestión muy íntima y muy personal, ¿no? Y muy, sí, ¿no? O sea, el efecto que debe tener en una mujer que sea víctima debe ser muy impactante y muy, ¿cuál es la palabra? Eh, sí, ¿no? O sea, afectarles, traumático, en fin. Entonces, es intimidad. Entonces, ven, ya tenemos dos palabras ahí que entran dentro de esta historia. Vulnerabilidad o intimidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, miedo, por ejemplo. Entonces, ven, por ejemplo, esta foto habla de una intimidad, ¿no? Tal vez esta foto que se esconde habla del miedo, o esta, donde están un poco escondidas, ¿no? En fin, creo que es una idea interesante para pensar las historias y para pensar las fotografías, ¿no? Y para pensar, o por ejemplo esta, ¿no? De la inseguridad. En fin, para pensar en cuántas fotografías puedo hacer que no redunden, que no sean lo mismo y que sean elementos que construyen una historia en colectivo, ¿no? Eso. Entonces vamos a seguir viendo historias. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda,
por favor, no duden en interrumpirme. Bueno, sigamos. Esta es una historia igual bonita y muy personal, ¿no? Las anteriores eran sobre cuestiones externas, pero esta ya es algo más personal, ¿no? Entonces, ven aquí una foto y aquí está cortada. Ahora también el uso del texto, como les decía, ¿no? Casi siempre sus trabajos están compuestos de imágenes, pero también de un texto, porque ese texto nos va a dar una introducción a lo que vamos a ver, ¿no? Para entender qué es lo que voy a ver. Imagínense como en una galería de arte o en un museo, ¿no? Vamos y hay una exposición, casi siempre, si no es siempre, hay un texto en la entrada donde nos dice, bueno, esta exposición habla de tal cosa o esta es la intención, digamos, ¿no? Ahora, a veces esos textos son muy objetivos, muy formales, como en los casos anteriores de la ciudad de Haití y la problemática de la violencia, digamos, ¿no? O en Kenia. En cambio, por ejemplo, este texto es mucho más personal, más incluso poético, y también es válido porque igual nos está haciendo entender, tal vez no tan directamente, pero igual nos hace entender una historia, qué es lo que quieren contar, ¿no? Voy a leer un poquito. No estamos viendo Inventando a mi la padre. pantalla, mano. La pantalla no está Ya. compartida. Ahora voy. Gracias por aclarármelo. Tienen toda la razón. Ahora sí. Entonces, este es el trabajo, ¿no? Empieza con una foto. Y otra cosa que quiero que vean, igual luego vamos a hablarla, es el montaje. Es decir, las obras, eso, se componen de un texto descriptivo, de unas imágenes, pero además de cómo estas están localizadas en un espacio. En las anteriores dos trabajos solo hemos visto eso, fotos, 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 una tras de otra, y un texto al inicio, sin un orden, sin un juego del espacio. En cambio, aquí ya hay un juego del espacio, ¿no? Las tipografías de distintos tamaños, los espacios, es un poco más una cuestión poética, si vale el término dentro de la fotografía, ¿no? Entonces les leo el texto. Inventando a mi padre es el título del trabajo. Durante la mayor parte de mi vida, mi padre no fue más que un recorte en nuestro álbum familiar. Qué bonito, ¿no? La foto y la alusión al recorte, y tiene mucho sentido, ¿no? Un agujero vacío, un recordatorio de lo que no estaba ahí. Tengo pocos recuerdos de la infancia de él. En uno estamos bailando juntos en nuestro pequeño apartamento en Moscú. En otro se va. Mi padre desaparecía durante meses seguidos, entonces inesperadamente volvería a casa. Hasta que un día nos tocó a nosotros marcharnos. Era el año 1996. Qué lindo texto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sin tanta descripción, sin tanta información, sino algo mucho más personal. Además, nos da la libertad de luego interpretar las fotos de una manera más grande aún, ¿no? Yo, por ejemplo, con este texto ya he entendido más o menos de qué trata la serie, no necesito más texto. Ahora hay más texto, pero bueno, que debe ser igual muy bonito. Pero quiero que entiendan eso, ¿no? Cómo con una cuestión tan simple, no son ni, no sé, 50 palabras, no es ni siquiera un párrafo, ha sabido resumir o condensar o contextualizar qué es lo que vamos a ver o las razones de este trabajo, ¿no? Vamos a ir directo a las fotos. Muy simbólicas, de nuevo voy a eso, ¿no? Y de nuevo voy a lo personal. Esto es muy bonito porque es muy íntimo y no es fácil lograr esto cuando contamos historias ajenas o de gente que ni siquiera conocemos. Entonces, por eso mi reflexión del comienzo sobre encontrar algo cercano, algo que podamos acceder para tener este tipo de intimidad, ¿no? Y de nuevo el uso, ¿no? O sea, hay fotografías que evidentemente la fotógrafa de este trabajo ha hecho, pero a la vez usa el archivo fotográfico como al principio. Entonces es otra opción interesante. Habíamos dicho hace un ratito que una opción de creativa y artística del uso de la fotografía es usar, no solo, o sea, no sacar las fotos nosotros, sino usar fotografías que existen en el mundo, en el internet, en las revistas, y nosotros recrearlas, recomponerlas, inventarnos imágenes con esas fotos, ¿no? Otra opción muy válida y muy interesante y muy íntima y emotiva es el uso del archivo fotográfico. Muchas veces tenemos nosotros pues en casa fotos de cuando éramos jóvenes,
fotos de la familia, fotos de nuestros antepasados, abuelos. Entonces podemos ahí construir algo interesante con esas fotos y un diálogo entre el pasado y el presente, ¿no? La fotografía, más allá del arte y de cualquier uso que se le dé, es pues memoria, ¿no? Yo creo que el principal, digamos, la principal característica de la fotografía y la diferencia con otras artes es que es un retrato de la historia, es un pedazo de la historia que mantiene viva ese momento, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos que ya no existen, que han muerto, ¿qué queda? ¿Qué es lo que queda? Bueno, aparte de la memoria, pero algo tangible, las fotos, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos, esa mirada filosófica de la fotografía también puede servir para construir nuestras historias, ¿no? El pasado o el tiempo rescatado, digamos, ¿no? Eso, muy bonito, ¿no? Me parece esta foto eso, de nuevo, el presente y el futuro, ¿no? Aquí hay el presente, pero a la vez aquí hay un detalle del pasado. Qué bonita esta foto, ¿no? Miren, cosas detalles muy simples, pero que enriquecen. Justo en el reflejo del espejo está el papá. Aquí hay este retrato, una foto muy bonita. El archivo fotográfico, los recuerdos, el baúl de los recuerdos, ¿no? Al final también, cuando no solo las fotos son memoria, a veces también objetos que guardamos del pasado, cartas, ropas viejas, en fin, recortes del periódico, indirectamente son fotografías también, son fotografías de un momento, de un pedazo de la historia. Entonces podemos usarlas también creativamente y para construir una narrativa. Esta fotógrafa es muy buena. A mí personalmente me encanta. Miren ese detalle. Tiene esto que aquí ya está la foto, pero miren, hay una mano justo ahí de alguien viejito. Será el abuelo, será el papá. Ese detalle le da aún más lectura a la imagen, ¿no? Es decir, hay que cuidar también eso. En la fotografía hay mucho de eso. Tenemos un frame, un cuadro, tenemos un recuadro y todo lo que está ahí adentro debería estar por alguna razón. Cuando hay cosas, elementos que no tienen ningún sentido, que no contribuyen a un testimonio, a un discurso, no deberían estar ahí. Es difícil lograr eso porque siempre se cuela algo, no podemos controlar todo lo que está frente nuestro, ¿no? Pero hay que buscar algo así. Esta fotógrafa logra muy bien eso, ¿no? Controlar todo lo que entra en el encuadre. ¿Y cómo lo hace? También ella hace un truco, es decir, busca lugares con luz muy, muy, muy específica. Entonces, seguro aquí había, no sé, un mantel viejo, lo que sea. Entonces, ¿cómo haces para que no te distraiga eso? Lo quitas, ¿no? Y lo puedes quitar, obviamente podrías hacer Photoshop y cortarlo, pero una manera más fácil tal vez es simplemente relocalizar este objeto que quieres fotografiar en un lugar donde le dé, le dé un tono o una sensación. Esta foto la voy a usar como un ejemplo también, ¿no? Imagínense esta misma foto, esta misma carta en la mesa con la luz de la sala encendida y todo notorio, ¿no? Solo el solo hecho, además de oscurecerla, de darle este tono, es más dramático, ¿no? O sea, cómo utiliza también la luz, el contraste, para darle aún más dramatización a una imagen, ¿no? O más un peso, digamos, más. A ver, aquí hay más fotos, no he visto. Bueno, no pasa. En fin, fotos de la familia. Ver esta historia es mucho más personal. Y esta historia, a diferencia de las anteriores, habla del papá, obviamente, pero habla también de la autora y habla de la relación entre la autora y su padre, ¿no? Yo creo que eso es también bien bonito en la fotografía usada como vista desde la simbología. En estas fotos, más allá de que está el papá, yo veo a la fotógrafa en la forma en que fotografía, siento una melancolía, siento un poco una pena, tal vez incluso un desamor, es decir, una relación que no está del todo resuelta aún entre ella y su padre, ¿no? Entonces eso es muy interesante cuando hacemos proyectos personales. No necesitamos sacarnos una foto a nosotros para estar nosotros representados en una imagen. La imagen
la forma en que sacamos, el detalle de lo que sacamos, nos hace también entender cómo está la persona que fotografía, ¿no? Esta foto es muy bonita también, es un retrato del padre y ella. Para mí es un retrato, aunque no se les ve el rostro. Pero eso es ella, o es ella, perdón, probablemente, él. Y esto también muy poético, ¿no? Están ahí en un, no sé, es como un mundo extraño, el paso del tiempo, qué sé yo. Es decir, construcciones muy, muy simbólicas, muy tal vez abstractas, pero muy emotivas, muy, muy de sensaciones y de sentimientos, más allá de información. Y aquí acaba. Qué bonito, ¿no? Ven ahora esto, este ya es un ejemplo tal vez mucho más elaborado de cómo se construye una historia. Esta foto es no solo linda, sino da la sensación de un final, ¿no? Es como, imagínense una película, ¿no? Entonces, hay una construcción narrativa ya. En los otros dos trabajos anteriores sí había una construcción de un colectiva, ¿no? De varias fichas de un rompecabezas. Pero el orden de ese rompecabezas no estaba del todo claro o tal vez no existía ni siquiera. En cambio aquí no, aquí hay una lectura, hay un proceso y el mismo texto acompaña eso, ¿no? Vamos a intentar verla así en pequeño para ver tal vez cómo hay ese juego, a ver si funciona. Miren ese juego, ¿no? De espacio que les decía. El texto, las formas, el texto aquí se convierte también en imagen, ya no es solo un texto, sino juega con las imágenes, juega compositivamente. Qué bonito esto, ¿no? Las imágenes y los textos, y cómo al final todo esto se convierte a su vez en una imagen. Muy bonito, muy poético, muy simple, pero muy bien hecho, ¿no? La composición, ¿no? Dos fotos, un texto, una foto, dos textos. Una foto sola, un foto y el texto a su lado, dos fotos. Miren, solo ese movimiento, ¿no? De espacios, de moverlo un poquito más abajo, qué bonito. Son cosas tan sutiles, pero que embellecen muchísimo el trabajo, ¿no? Texto, foto, en fin. Una historia para mí muy bien construida, muy completa, muy, eso, ¿no? Es clarísimo y esto da gusto leer, ¿no? Las otras historias eran muy buenas también, pero esto no solo es bueno o interesante, sino además da gusto leerlo, da gusto verlo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, si en lo posible, que cuando piensen en su trabajo, piensen en estas, digamos, tres cosas, ¿no? Eso, el texto o la idea, qué es lo que quiero mostrar y cómo lo voy a contar y cómo voy a, eso, para empezar a escribir. Voy a hacer algo muy descriptivo, una problemática muy formal en el año tanto o estadísticas, qué sé yo, o voy a hacer algo así más poético, más personal, una anécdota, una historia, un poema que he leído, o una canción, una letra de una canción, en fin, o un diario y cosas que yo escribo en mi diario, y con eso acompaña una historia poética, que además aquí, por ejemplo, tienes un comienzo, un desarrollo y un final. Entonces piensen eso, piensen en el texto, piensen en la imagen y cuando tengan eso, piensen en el soporte, en el montaje, en la manera en cómo voy a mostrar esto. Si va a ser algo simple, solo fotos y textos, o algo así que se construye visualmente y que se enriquece, ¿no? Eso. Eh, Sigamos. Voy a ver. Ya estamos 19:30. Estamos bien. Voy a compartirles ahora algo. Tal vez el otro extremo. Aunque no. Veremos esta. No me acuerdo ahorita cuál es, pero vamos a verla. Más usos más experimentales, más artísticos. Estamos viendo del objetivo, de lo formal, digamos, de lo que es más del reportaje, del fotoperiodismo, de lo documental, a un uso más abstracto, más tal vez creativo incluso, de la fotografía, ¿no? Arde la casa se llama el título, ¿no? Yo creo que esto de sobreviolencia política, familia y exilio no era necesario que esté en el título, ¿no? Tal vez como entre paréntesis, pero el título es Arde la casa, ¿no? De lo abstracto a lo, a lo formal.
Arder la casa sobre violencias familiares. Bueno, ese es el título. ¿Qué es un nombre si no se puede escuchar, escrito o dicho? ¿Y qué es una verdad cuando no se puede mencionar? No cuando tu vida y la de tus seres queridos está en riesgo. Estamos parados en un limbo, donde el lenguaje toma una forma sutil, lleno de eufemismos y giros. Nos quedamos ahí porque es el único lugar donde estamos seguros por ahora. Lo veo de lejos y solo puedo entenderlo a través de los sustantivos. Aparece como una silueta que se encuentra en la parte superior de la carretera. Solo quedamos nosotros, mi madre, mi hermano y yo, espectadores de nuestra propia historia. ¡Wow! Buenísimo, hermoso, así golazo. O sea, bello, poético, emotivo, sentimental. Al leerlo uno se queda cautivado y curioso, ¿no? Eso pasa mucho en la fotografía. Cuando leemos cosas muy formales, han visto los primeros trabajos que he mostrado, nos hemos pasado de largo el texto porque llega a ser un poco, no sé, ¿no? Cosas que ya sabemos. En cambio, algo así, algo que es anecdótico, algo que es personal, siento que tiene mucha fuerza y atrae al espectador, ¿no? De una manera más personal. Por ejemplo, yo me sitúo en esta situación, pienso en cosas de mi vida, de mi pasado, cosas que yo he experimentado. En cambio, lo otro es muy ajeno y lo veo como si esto es en Haití o esto es en Kenia. Pero en cambio aquí, con esta manera personal de hablar, uno también se personifica en este, digamos, artista y de alguna manera relativiza o compara lo que él me está diciendo con tal vez algo que yo he vivido, ¿no? Y luego ya hay una explicación más formal, ¿no? Y habla de una persona que desaparece, ¿no? Del papá de este chico que huye de la persecución política. Entonces es más de la memoria, ¿ves? Es bonito eso, ¿no? Podríamos hablar, él podría haber hablado del, digamos, del problema político desde lo formal, ¿no? Y desde, en Colombia eh, hay más de, no sé, pues miles, tantos miles de desaparecidos, qué sé yo, ¿no? Pero él habla desde lo personal, desde el recuerdo, me acuerdo cuando era un niño y tal persona. Entonces creo que eso es muy bonito, de nuevo evocando a esto de la persona, de personalizar una historia, ¿no? Vamos a ver las imágenes. Y aquí eso, mucho más experimental tal vez, ¿no? De nuevo hay un collage, pero ahora usa recortes del periódico y los introduce en fotografías. Esta fotografía tal vez no tiene nada que ver con el tema o no es ni siquiera del entorno, en fin, pero ese uso y ese juego con el texto, la fotografía más aquí es como una cuestión de ambiente, de atmósfera, ¿no? De el borroso, un lugar con niebla, en fin, que evoca más una sensación que una noción, que una información como tal, ¿no? Pero al introducir estos recortes, involucras dos cosas, ¿no? Lo emotivo con lo informativo, el hecho real con el hecho, digamos, sentimental, ¿no? Y aquí hay aún más experimentación y más, ¿cómo se dice? Intervención, ¿no? Intervenir la imagen, hacer un recorte, pero no solo el recorte. Me parece aquí que lo ha puesto detrás de un cartón negro y me parece que ha sacado una foto al cartón. Es decir, hay texturas aquí que no solo las hubiera, si solo hubiera hecho un recorte en Photoshop, digamos, y un fondo negro, no sería lo mismo, ¿no? Cortar fotos, pintarlas encima, para generar una lectura distinta. Es muy interesante, eso es muy fácil de hacer. Pueden ustedes hacer con fotos o imprimir fotos para no, obviamente, para no dañar las fotos que tengan e intervenirlas y usarlas creativamente para generar otra lectura, ¿no? Entonces, construir una foto o otro tipo de lecturas a partir de fotos existentes. Pueden usar fotografías propias, pueden usar fotografías del internet si no tuvieran. Y no solo es intervenirlas, sino también eso, cortarlas y sacarles. Es la foto de la foto, ¿no? Es bien interesante. Esta era una foto ya. La ha impreso, la ha intervenido y le ha sacado una foto a esa foto intervenida y ha construido. Es como la tercera generación de la foto, la tercera intervención de esa misma foto, ¿no? El fuego, es decir, cómo puedes generar además texturas interesantes
sobre una foto para darle otra lectura y una sensación de, no sé, ¿no? De violencia, de pasado, de rabia, el fuego, ¿no? Y la ceniza, la intervención. Es muy violento incluso, ¿no? Esto puede llegar a ser, de alguna manera es violentar una imagen, borrarle el nombre, borrarle el rostro. Es también un síntoma de agresión y puede ser también muy simbólico de un sentimiento, por ejemplo, en el caso de la violencia a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Esta foto creo que no tiene mucho nada que ver con las demás, pero bueno, a veces pasa eso. Bonita, igual esta, meter ahí en la jaulita. Es decir, ya uno juega con la creatividad, ¿no? La foto sola ya era bonita. Tal vez la foto esa sola intervenida de una manera igual hubiera estado interesante. Pero no sé, pensar en, mira qué interesante meterla en la jaula y darle una lectura distinta, ¿no? Bonita también. Estas ya no tanto siento. Bueno, no sé, son distintas. Pero eso, ¿no? Entonces aquí ya pasa un poco de lo documental a lo artístico y a experimentar más otro tipo de relatos, ¿no? Les voy a mostrar, a ver creo que este es el último desde ese lado. Bueno, no vamos a leer el texto, pero un poco es el mismo uso de la fotografía, y aquí es una fotografía más como un diario, ¿no? Ya no hay entornos, ya no, todo está puesto sobre una cartulina negra y es enfocarse directo en el objeto como tal, ¿no? El retrato. Ah, no, no era esta la que quería mostrarles. Pero bueno, esta sirve también como ejemplo de simplificar las cosas. Esta tal vez es lo más factible que podrían hacer ustedes, porque en las otras hay, digamos, una construcción que necesita tiempo, investigación, conseguir los materiales. Cambio esto, podrían hacerlo en su casa, ¿no? Por ejemplo, voy a contar sobre algo muy personal. Entonces, agarro las cosas que son mías, objetos que para mí son importantes y les saco fotos. Podrías ponerlos todos en un fondo negro o no, o buscar así. Podría ser un ejercicio interesante que podrían probar de hacer tal vez como pruebita, ¿no? A ver, contaré mi vida o quién soy o algo sobre mí a partir de mis cosas, de los lugares que habito y, y de mis recuerdos, en fin, para construir algo, ¿no? El diario fotográfico igual constituye una manera muy interesante de hablar de algo, ¿no? A partir de lo personal. Esto me parece igual muy interesante, que puede además entrar en lo que es nuestra realidad, nuestro entorno. Las redes sociales están tan presentes en el tema del feminicidio, por ejemplo, de la y tráfico de personas. Últimamente hemos visto todo es a través de redes, cómo captan. Entonces se puede jugar con eso, ¿no? Mezclar impresiones de pantalla, de los chats, del Facebook, los mensajes como esta chica que decía que les comenté sobre la ropa, ¿no? Y no sé, o lo que se comenta en las redes cuando se publica sobre feminicidios, en fin. Y jugar eso, combinar eso con imágenes para, tal vez imágenes más cotidianas. Esto es muy loco, ¿no? Es la verdad, es muy, qué fuerte, así pistolas, no sé, es una realidad muy paralela. Pero sí se puede jugar con esta cosa, el díptico, ¿no? Una imagen al lado de la otra, cambia una lectura, ¿no? Tal vez esto podríamos hacer, pero usando el ejemplo de la chica que decía, ¿no? Que hablaba sobre la ropa que lleva puesta y por qué eso la hace más vulnerable o más susceptible a una violencia, ¿no? Entonces podría, digamos, ser ropa y un recorte aquí del WhatsApp o del Facebook con esos mensajes de es su culpa, digamos, ¿no? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué provoca eso? Bueno, creo que podríamos ver muchísimas más cosas, pero no sé, creo que al final se entiende. A ver, hay algunas cositas interesantes ya para ir acabando eh, mi exposición. Hay algunas cositas interesantes en ese uso de las imágenes. Ah, no, esto es igual nomás. Sí, ya.
eso, ¿no? El collage, pero este es un collage, digamos, más formal, más ordenado, ¿no? Los otros eran igual, ambos me parecen válidos e interesantes, ¿no? Entonces, juntar imágenes, ¿no? Arte para entender el trauma. En septiembre de 2017, el huracán María destrozó Puerto Rico. Se calcula que murieron casi 3.000 personas. Fue el peor desastre natural registrado en esas islas y se le sumó la desidia posterior de las autoridades. El papá de la fotógrafa Gabriela Báez estuvo un año sin luz, sin trabajo y con depresión. Depresión. Desde que se suicidó, ella busca descubrir quién era su padre verdaderamente y sobre todo quién es ella misma. Entonces habla sobre una relación entre ella, que es la fotógrafa ahora, y su padre, ¿no? Entonces es otra manera de intervenir la fotografía muy interesante, ¿no? Ella imprimió las fotos y usando un tejido, o sea, esto es hilo, ¿no? Y le ha sacado una foto, pero si ven con calma, son pedazos de hilo, ¿no? Entonces, súper bonito, ¿no? O sea, interesante como de una foto muy simple, un uso creativo para construir un diálogo y un otro discurso, ¿no? Y miren, justo dice eso. Muchas veces sueño con mi propia muerte, luego recreo esos sueños en fotografías. Escribí en mi diario. Todo está oscuro, pienso que estoy muerta. Veo mi cuerpo desde afuera, mi espalda está fracturada. Bueno, es muy duro, ¿no? Pero a lo que voy es eso, lo del diario. Y cómo puede usarse el diario o las sensaciones personales, los sentimientos, para intentar cómo expreso eso en fotografías, ¿no? Y como les decía, son fotos muy simples, no hay composición, no hay así, no son bellas como arte, son fotos simples, pero que tienen un uso importante narrativo y contar algo, eso es lo importante, ¿no? Este retrato, por ejemplo, podía haber sido solo el retrato, ¿no? Pero el marco ese tan infantil, tan familiar, le da otra lectura también, ¿no? O sea, me parece una gran decisión no haber solo fotografiado la foto y el fondo negro, sino haber incluido ese marquito, porque le da otra lectura de la familia, idealiza, ¿no? O sea, de esa idealización de, de la familia. Intervenir las fotos con textos, otra cuestión interesante, digamos, esos detalles, ¿no? Podría haber hecho solo la foto, pero no, le ha puesto un texto. Pero no solo le ha puesto un texto, ha impreso la foto, el texto lo ha escrito probablemente con puño y letra y le ha sacado una foto a esa foto sobre otro fondo, ¿no? Entonces podríamos hacer incluso eso, ¿no? La foto sobre la foto sobre la foto sobre la foto, es decir, yuxtaponer muchas imágenes, irlas fotografiando y crear imágenes de las imágenes de las imágenes, ¿no? O esto, ¿no? De pronto la foto, por ejemplo, algo muy íntimo, algo que es muy de mujer, no sé, pues, ¿no? Y intervenirlo con pintura, con sangre, en fin, no es necesario hacer esto y puede a veces ser una exageración, pero a lo que quiero ir es que vean las opciones que pueden tener para trabajar imágenes de manera creativa, ¿no? Eso es. Podría mostrarles más cosas, no lo voy a hacer porque el tiempo se nos va a ir, pero quiero, o sea, les voy a pasar, como les decía, una lista con los links de estos trabajos para que les sirva un poco de inspiración. Estas páginas donde están estos links tienen esta página que es Vist, por ejemplo, y estas que habíamos visto al principio, que se llama PH Museum. Tienen cientos, si no son miles de trabajos. Y uno viene aquí a la página donde dice explorar, hay un buscador, pone ahí, no sé, familia, retratos, violencia, en fin, el tema que ustedes quieran y les va a salir seguro trabajos o proyectos relacionados a esos temas que ya se han hecho, que les pueden servir de referencias, de inspiración. Esta paginita, les voy a pasar un par más, pero esta, por ejemplo, está en inglés. Entonces, pero pueden usar como yo he usado aquí el Google Translator, que ustedes vienen aquí al Google Translator, vienen a sitios web y aquí ponen el sitio web y le dan a ir y les va a abrir como esta, les va a abrir en español, o sea, traducido todo en español, así que no van a tener problemas para entender, ¿no? Les voy a pasar, como les digo, esos links para que puedan usarlos de inspiración
quiero mostrarles un trabajito más que este es de aquí de Bolivia, porque también a veces vemos cosas muy increíbles, pero que hacen afuera y decimos, ¿y cómo voy a hacer yo en algo, no? Esta chica Natalia Barrientos es de Tarija y tiene cosas bien interesantes, ¿no? Y trabaja también el tema de la violencia hacia la mujer, ¿no? Y digamos esa cosificación o ese, como, digamos, sí, ¿no? Al final los bailes, el mismo folclore normaliza de alguna manera el ver a la mujer como alguien así, ¿no? Viejo verde es aquel hombre que siendo ya maduro persigue, piropea y coquetea y mira lujuriosamente mujeres jóvenes. Miren, dicen, y aquí el texto es interesante. En esta serie ven interviniendo fotografías antiguas de una familiar que las estaba desechando. Se supone que estos archivos muestran mujeres bailando, pero no puedo evitar ver la genitalidad presente tomando protagonismo. En cierto modo busco salvarlas de quedar enmarcadas en esa mirada masculina en la cual se encuentran. Decidí intervenir con humor, crítica y tratando de rescatar a estas mujeres, en este caso bailadoras del caporal. Qué bonito eso, ¿no? No, de nuevo, no victimiza, no reproduce violencia, sino más bien enfoca su trabajo de una manera, eso, con humor, con crítica y rescatando a estas mujeres. Me parece súper interesante y súper creativo. Y usa el collage, ¿no? Esto es serpentina, estos brillos, en fin, de verdad muy creativo. Y muy local, además, ¿no? Algo muy boliviano, un juego muy interesante de palabras, de estéticas. Eso. Eso es, les voy a pasar la lista. Quiero hablarles de dos cositas o mostrarles dos cositas que les van a servir, que les puede servir. ¿Quién está maltratando a su gato por ahí? Está con el micrófono encendido, por favor. Tú lo puedes mutear, creo. Bueno, les quiero mostrar dos cositas antes de terminar mi exposición y pasar a hablar con ustedes. Tenemos que también dialogar y ver qué ideas tienen. Esta paginita se llama Pixlr. Aquí está, pueden anotársela. Igual les voy a mandar el link. Y es un editor de fotos online, es decir, no necesitan tener el Photoshop, ni descargar, ni comprar ningún programa, y simplemente entrar aquí. Entonces ustedes entran aquí, editor de fotos, y aquí ponen, ay, no sé qué es esto, abrir la imagen, digamos. Entonces han sacado sus fotos, las han subido al internet, o a su computadora, o al celular, y esto también se puede usar desde el celular, y pueden editarlas, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer, por ejemplo? Pueden hacer collage. Aquí les voy a mostrar. Ven aquí esta partecita, dice más, dice este más es de añadir imagen, por ejemplo. Entonces voy a añadir otra foto, este retrato de don Ramiro Blacut. Entonces ven, ya tengo la foto de don Ramiro, la puedo hacer más chiquita y la puedo meter aquí. Puedo girarla probablemente. Entonces ya pueden hacer collage, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más pueden añadir? Pueden añadir un texto, si quieren escribir algo, y ahí podemos escribir lo que sea, varias cosas, bla, 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 y listo. Y luego eso también lo pueden mover, pueden generar algo así, ¿no? En fin, tienen muchas cosas, pueden explorar aquí, tienen herramientas muy interesantes. Ahora hay una cosa, como esta es una cosa gratuita, no todo sirve. Por ejemplo, pueden clonar. A ver, vamos a clonar. Quiero que esto, a ver cómo se hace. Ah, miren, aparezca aquí. Qué interesante. Entonces, ven, pueden clonar dos fotos, pueden desenfocar, esto es interesante, digamos, solo quiero que salga esta mano y lo demás no me interesa, entonces empiezo o más bien no me gusta esta mano, la voy a desenfocar, la voy a hacer borrosa para quitarle atención, digamos, ¿no? No me interesa, entonces quiero que la gente no se fije tanto en eso y la puedo borrar. En fin, tienen muchas cositas. Ah, lo que les decía, ven, este tiene aquí tiene como una coronita amarilla. Eso significa que no pueden usar eso porque eso solo es para el premium. Pero las que no tienen coronita,
pueden usar esas herramientas para hacer lo que quieren. Pueden dibujar, pueden cambiar de color alguna cosa. A ver, vamos a cambiar este que sea rojo. Ah, no. Para que cambie de color a rojo, primero tienen que escoger aquí el color. ¿Ok? Y de ahí vamos a cambiar la mano. Entonces la mano ahora es roja. En fin, esta herramienta les va a permitir jugar un montón con sus fotos y hacer locuras, si es que quisieran, ¿no? Esa es una herramienta que les quería mostrar. La otra, que les puede servir un montón, no solo para este proyecto, se llama esto, Rasterbator. Y aquí está el sitio web, posteris.online Rasterbator. O si buscan Rasterbator en el Google, también lo van a poder hacer. Si no, yo le voy a mandar los links a la Gaby para que les comparta. ¿Qué hace el Rasterbator? Es súper interesante. Ustedes ponen una foto aquí, la que quieran, y le dicen en cuántas quieren que las divida. Quiero que sea página, letra, carta, en orientación, retrato, o sea, vertical, y quiero que las divida en 7 páginas o en 7 columnas y 3 filas. O sea, lo que hace este programa es agarrar una foto y cortarla en un mosaico para imprimirla. Podríamos con este programa, por ejemplo, pueden agarrar e intervenir una pared y imprimir su pared o colgar eso, pegar una foto de 3 metros por 5 metros en una pared. Y eso, este programa lo único que hace es a su foto la divide en páginas y luego la mandan a imprimir, les bota un PDF, el que lo imprimen y simplemente tienen que colar una tras otra, ¿no? Esto no sé si les sirva para este proyecto porque creo que este proyecto va a ser más virtual y lo van a mandar como imágenes en digital, pero en algún caso, si es que tuvieran un proyecto de intervención urbana, de exposición, esto les sirve, lo imprimen en su casa, en una impresora de casa, no necesita hacer gran cosa y listo, ¿no? Entonces es una herramienta interesante. Y al final eso, lo que les quería decir ya para el proyecto es que tienen que pensar en esta historia que van a contar. Yo creo que les vamos a dar, creo, 3 opciones o 2, no estoy seguro. Una es contar una historia con una sola imagen, pero eso es difícil, hay que construir una imagen. Probablemente van a tener que interpretar, que hacer un tipo de performance, digamos, para construir una imagen, ¿no? Así desde lo artístico. Ah, les voy a mostrar una cosita más que va de eso, que ya es una locura, pero digamos, podrían hacer algo así. Nelson Garrido es un fotógrafo venezolano y tiene cosas muy interesantes. Esto es lo de la intervención un poco, ¿no? Miren qué bonito cómo interviene una foto de una manera muy curiosa. Pero él también es muy de recrear cosas. Son casi pinturas, ¿no? Con objetos, hay aquí verduras, Barbies, en fin, hay un montón de cosas. Hace una construcción así muy, no sé, actuada. Ahora, son cosas que tal vez no tienen nada que ver con nuestras temáticas, ¿no? Pero en estos tipos de casos, sí, una fotografía sola da mucha lectura, ¿no? Entonces se puede eso, construir una imagen, actuar, digamos, ¿no? O generar una construcción con elementos, no sé, de todo un poco, ¿no? Bueno, él está muy enfocado en la religiosidad, pero él construye muchas cosas. Entonces, yo creo que ustedes tienen un poco esas opciones. La de construir una sola foto y que tenga mucho diálogo, mucho simbolismo. Puede ser también un retrato. El retrato es algo imponente, pero no siento que vaya a decir mucho, ¿no? Y la otra opción que tienen es hacer una serie fotográfica, que es como les mostré en casi todos los trabajos. Digamos, yo les diría que piensen en 6 fotos porque tampoco van a tener mucho tiempo. Pensar en un ideal de ya voy a hacer 6 fotografías y con esas 6 fotografías voy a contar algo, ¿no? Entonces imagínense, pueden ser 6 fotografías, pensar en un texto y luego, para darle aún más belleza y más fuerza a eso, ver cómo juega texto e imagen. Por ejemplo, la última serie que vimos de Natalia me introduce el texto en la imagen, pero lo introduce con cositas, ¿no? El texto no está escrito, usa elementos, no sé, brillantina, mistura, en fin, para hacer el texto, ¿no? Es interesante. Entonces podrían hacer eso, entonces pensar eso en la idea y cómo esa idea se traduce en un texto, una imagen, y esas dos, imagen y texto, cómo las juntamos, cómo las presentamos, solo imágenes y texto,
el texto dentro de las imágenes en lugares distintos, los textos igual volando entre las imágenes. Entonces ese es el soporte o el montaje de la obra que van a presentar, ¿no? Creo que eso es, querida Gaby. Súper, solamente antes de tal vez preguntas o alguien que si quiere comentar, seguro que hay preguntas, espero que sí. Em, Aclararles el tema, ¿no? Estamos trabajando específica o especialmente el tema de la educación sexual integral y el embarazo adolescente, ¿no? Entonces tratar de guiar nuestro trabajo que vamos a construir en ese tema, en ese universo, digamos, ¿ya? Em, Antes de cerrar, yo quisiera que tal vez, seguro que hay preguntas, porque hemos estado bastante atentos a escucharte. Participen, chicos, si hay dudas. Este es el momento de preguntarle a Manuel. Exacto. O si tienen alguna idea ya y tienen como curiosidad de cómo podrían enfocar, en fin, tal vez les puedo dar algún consejo. Si hay alguienes que ya están trabajando o algo de foto, tal vez en sus intervenciones con Lanzarte, tienen algún trabajo con foto, ¿no? Sí, hola, mi nombre es Daphne. Hola, Hola, Dagny. Dani. Hola. Sí, yo tenía más o menos una idea así, pero era de ponerle, digamos, el fondo, como dijo de esa aplicación que te lo puede imprimir en 6 imágenes, o así las imágenes cortadas en 6 hojas, ¿no? Y ponerle como tipo de fondo, el marco sería de una joven adolescente embarazada y dentro así, como nos mostró esas imágenes de ese artista, ponerle dentro algunos tipos de consecuencias y ahí marcar también en el texto, explicar mejor, ¿no? O algo así mi idea. No sé si me podrían dar algún consejo. Claro, claro, me parece una idea interesante. Tal vez hay que pensar en qué poner, porque, o sea, es eso, ¿no? La idea es interesante, pero el problema o la cuestión es qué cosas voy a ponerle adentro, ¿no? Si, qué, no sé, juguetes de niños, ropa, o sea, hay que pensar de nuevo, como te digo, en los elementos, ¿no? ¿Qué implica el embarazo adolescente? Implica, pues tal vez, por ejemplo, que las chicas no pueden estudiar, no pueden, eso, por ejemplo, adquirir una profesión o les cuesta, pueden, pero es más difícil. Entonces hay que pensar en todos estos elementos en torno al problema y tal vez ahí te va a dar luces de, no sé, puedo poner un libro, digamos, ¿no? O puedo poner, qué sé yo, un título, en fin. Ahí vas a encontrar eso, qué elementos puedo introducir en esta imagen para que tenga un discurso coherente, ¿no? Pero me parece una buena idea. Sí, estaba pensando más o menos en eso, yo ponerle más que todo las dificultades que pasamos, porque estaba hablando con mi profesor sobre este tema precisamente esta mañana y que decía que esto del embarazo adolescente nos afecta más a las mujeres y no hacia los hombres. No estoy diciendo que no afecte a ambos, pero sí un poquito más a nosotras, ya que si no podemos estudiar, nosotras siempre tendríamos que hacernos cargo del bebé porque, bueno, ese tipo de cosas, digo, ponerle, digamos, un tipo cuidando, cambiando y una serie de cosas, no sé si estaría bien así. Sí, también. Yo creo que es importante interpelar en nuestros trabajos. O sea, porque si bien es verdad lo que dices, ¿no? Las dificultades que la mujer o que la adolescente encuentra después o al embarazarse, también ya sabemos un poco eso, ya se ha visto. En cambio, por ejemplo, me parece tal vez más interesante lo que dices, interpelar al hombre, porque también es pues su responsabilidad, digamos, ¿no? Ya lo hacía de alguna manera no sé, igual artística la María Galindo, ¿no? Cuando tenía, por ejemplo, al Evo que cargaba el aguayo, digamos, ¿no? O sea, poner al hombre en el lugar de la mujer o de lo que usualmente consideramos como, que es un prejuicio, el rol de la mujer, pero poner al hombre, por ejemplo, ¿no? Entonces siento que ese tipo de cosas tienen mayor fuerza porque no solo nos muestran una realidad,
que ya las sabemos, sino interpelan y ponen el dedo y hacen reflexionar a la gente, ¿no? En este caso al hombre, que también es responsable de eso, ¿no? Entonces, igual me parece una buena idea. Sí, también yo te recomendaría, Dafne, que te preguntes eso, ¿no? Nos contabas que estabas conversando con tu profe y que él, claro, decía, las mujeres son las más afectadas, es cierto, pero tú pregúntate, yo eso es lo que quiero decir, ¿qué quiero decir, no? O sea, para mí eso es lo que quiero mostrar, cuánto afecta a mí y a las mujeres que conozco o a las mujeres en general el estar embarazada o qué más me gustaría investigar, qué más me gustaría mostrar. Me gustaría también interpretar a los chicos o me gustaría saber, me interesa, porque eso es súper importante, ¿no? A mí, ¿qué me gustaría mostrar en lo que voy a decir, ¿no? Y tal vez hacer una lista de esas preguntas, cuestionantes, cosas que te salgan, y ahí podrías encontrar tus objetos, elementos que pueden contribuir a ese collage, ¿no? ¿Alguien más que... Una pregunta, sí, yo tengo una pregunta. Para hacer las fotos, ¿es solo un tema que es de violencia o podemos tratar otros temas? Educación, trabajo, medio ambiente. Eso quería consultarles. Sí, no, acabo de decir que en realidad el tema que estamos tratando de enfocar únicamente es la educación sexual integral y el embarazo adolescente dentro de ese marco. En este laboratorio en específico quisiéramos poner énfasis en ese tema porque es uno de los que hemos visto que está más, un poco suelto o tenemos muchas dudas de cómo abordar el tema, entonces queremos aprovechar este espacio para escucharlos, para darnos un tiempito de crear y también para ver cómo más podemos ayudar a profundizar el tema. ¿A alguien más? ¿Había alguien más aparte de Lidia que estaba queriendo hablar? Eli, creo que eras. ¿Está todo claro? ¿Están listos para hacer sus fotos? Sí, más o menos, porque hay que plantearlo bien, como lo explicó anteriormente, eh, ya que es un tema un poco delicados que tenemos que mostrarlos no con esa dureza tal vez también a la vez y ser más reflexivos tal vez puede ser. Buenas noches. Hola, Edwin. Bueno, habría que ver también cómo son temas que no estamos abordando nosotros en los grupos. Ahí tenemos una dificultad porque no hemos profundizado con los jóvenes esas temáticas. Como facilitadores puedo yo conocer, he trabajado sobre embarazo adolescentes yo, pero eh, como él mencionó en lo que nos ha transmitido, hay una investigación de fondo que ahora no podemos tal vez nosotros incorporar con los jóvenes que están participando. O sea, porque estamos hablando de otros temas. Entonces, ahí va a haber como que tal vez no va a ser tan profundo como se espera, porque no va a haber una capacitación profunda específicamente con los jóvenes sobre esa temática, con los grupos que no estamos tocando esos temas, ¿no? Como el mío es acoso sexual callejero, entonces no va con la temática, entonces estoy yo muy enfocado en hablar de acoso sexual callejero, pero esa sería una tal vez de las dificultades, ¿no? Para presentar el trabajo. Uh-huh. Eso. Sí, una aclaración tal vez ahí. Ojo que el chiste del laboratorio es la gente que se ha metido al laboratorio es porque tiene el interés de participar en específico. O sea, no le estamos pidiendo que trabajen con todo el grupo Lanzarte, por ejemplo, ¿no? Los que han entrado al laboratorio, cada persona presenta algo. Trabaja en la medida de sus capacidades y en la medida de lo que puede investigar en el tiempo que se les va a dar. No le estamos pidiendo que hagan un trabajo documental así de 3 meses, ¿no? A ver, dentro de mis capacidades y de mis tiempos, a ver hasta dónde puedo llegar y hasta dónde puedo reflexionar sobre el tema. Puede ser tan simple, o sea, nada es simple, pero digamos, nos ha dado, por ejemplo, unos ejemplos mucho más generales al principio, Manuel, en los que es un documental bien basado en una realidad. O sea, partiré yo de mi realidad, partiré de lo que yo conozco, de lo que yo he vivido con respecto a esa realidad, por ejemplo, y podemos utilizar, como nos ha mostrado en otros ejemplos, recursos que ya existen, fotografías que ya existen, intervenir cosas que ya existen. Por eso pueden hacer una foto o pueden hacer una serie.
en la medida de sus posibilidades, ¿no? No les estamos exigiendo así, tiene que ser así exactamente y tiene que ser wow, ¿no? Queremos que participen, que ver cuánto pueden crear, qué pueden crear, ¿no? Así que no es poner a los chicos a trabajar y saquemos todos un superproducto entre 6. No, yo he venido al laboratorio y a ver qué puedo hacer, ¿no? Sí, algo que yo podría añadir es que eso hay que ver dentro de sus posibilidades que pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, algo que me parece muy simple y fácil es ustedes mismas ponerse en los zapatos de alguien, ¿no? ¿Qué pasa si mañana me embarazo? ¿Qué? O sea, ¿qué cambia de mi vida? No sé, no sé. Entonces ustedes incluso pueden fotografiar cosas en su casa que creen que cambiarían, que perderían, que ganarían, qué sé yo, digamos, ¿no? Entonces puede ser una salida fácil también o una salida tal vez no fácil, pero simple y más bien trabajar más creativamente en los objetos que podrían fotografiar, por ejemplo. Entonces, pero creo que lo que dice la Gaby es esencial de ver hasta dónde, qué posibilidades tienen de crear algo y más bien explotar la creatividad, no buscar cosas muy locas. Creo que he mostrado cosas que también a veces van mucho más allá, pero tal vez pueden trabajar algo simple desde casa. Bueno, si no hay más preguntas, yo voy a pasar un detalle, tal vez hasta mañana, no sé si ahora en la noche, porque no me han respondido todos los talleristas para estar completamente seguros de que estamos incluyendo todo, pero son más o menos las instrucciones de cómo tendrían que enviar lo que van a crear, todos los laboratorios, dónde tienen que mandarlo y cómo. Digitalmente, va a ser todo digital, no se preocupen, no hay gastos en el tema. Y más o menos qué parámetros vamos a usar para un poco revisar, digamos, los trabajos, porque quisiéramos destacar a los a los que se han esforzado, digamos, ¿no? Un poco más en hacer los trabajos. Entonces, nosotros vamos a tener una reunión, vamos a seleccionar, vamos a hacer una mirada colectiva de todo lo que lleguen a presentar ustedes hasta el 3 de mayo y vamos a tratar de como mostrar las buenas experiencias, ¿no? Resaltar algunos trabajos para que todos puedan verlos. Entonces nos vamos a ver el 6 en una última sesión con todos juntos, donde vamos a justamente cerrar, digamos, el laboratorio, ¿no? Eso les va a llegar por WhatsApp y bueno, nada, gracias por estar. Y si no hay más preguntas de verdad, entonces cerramos. Y gracias, Manu, por tu tiempo. Yo aprendí un montón. Hoy día había realmente cosas que nunca, o sea, no conocía, no sabía, no tenía de foto, no conocía. Y los ejemplos me han encantado. Gracias. Muchísimas gracias. Dice aquí Eli, No, pues un los gusto. links al grupo de WhatsApp no se olviden. Sí, les vamos a pasar. Además de estos links de este laboratorio, voy a poner todos para que ahora sí puedan tener como el acceso a toda la información que se ha visto, ¿no? En el taller. Gracias. Gracias a todos y todas. Nos estamos viendo el 6 entonces. Chao, Súper. Por si chao. acaso he puesto los links ahí de las paginitas por si quieren buscar trabajos, pueden escribir ahí, digamos, embarazo, adolescente o embarazo y les va a salir seguro cosas para inspirarse. Está genial. Ujú. Súper. Ahora sí. Súper, gracias. Gracias a todos, todas. Nos vemos.